Durante años el público creyó conocer a Adamari López. Veía a una mujer luminosa, fuerte, carismática, capaz de convertir cada aparición en pantalla en una muestra de cercanía y calidez. Pero detrás de esa sonrisa, que parecía inquebrantable, había una historia mucho más dura. Una historia marcada por la fama temprana, por una enfermedad devastadora, por una ruptura sentimental que la expuso ante millones y por una lucha silenciosa para reconstruirse cuando todo parecía haberse derrumbado. Adamari no se convirtió en figura querida por casualidad. Desde muy joven, aprendió a vivir bajo las luces, a cargar con expectativas ajenas y a sostener una imagen pública impecable, incluso en sus momentos más oscuros. Su ascenso la llevó a conquistar la televisión, a ganarse el cariño de una audiencia inmensa y a instalar su nombre entre las mujeres más reconocidas del espectáculo hispano. Pero cuanto más fuerte brillaba su carrera, más alto parecía el precio que debía pagar en su vida personal. El golpe más brutal llegó cuando el cáncer tocó su puerta. A partir de ese momento, la estrella dejó de luchar solo por su carrera y comenzó a luchar por su propia vida. El dolor físico, la incertidumbre y el miedo cambiaron para siempre su manera de mirar el mundo. Y cuando todavía intentaba mantenerse en pie, su vida sentimental se convirtió también en escenario de heridas, rumores y una separación que la puso nuevamente frente al juicio público. Sin embargo, esta no es solo una historia de caída. Es también la historia de una mujer que se negó a desaparecer, que volvió a levantarse, que transformó el sufrimiento en temple, que encontró en la maternidad una razón todavía más profunda para seguir adelante, y que con el paso del tiempo dejó de ser solo una celebridad para convertirse en símbolo de resistencia, de vulnerabilidad y de verdad. Porque la vida de Adamari López no se resume en aplausos, cámaras y portadas. Se resume en las batallas que nadie vio completas, en las noches que no salieron en televisión, en la fuerza que tuvo que inventarse cuando parecía no quedarle nada. Y justamente ahí, en esa distancia entre la imagen pública y la verdad íntima, comienza la historia que hoy vamos a contar. Mucho antes de convertirse en una figura habitual de la televisión hispana, Adamari López ya había entendido que su destino estaba ligado a las cámaras. Nació en Puerto Rico y desde muy pequeña comenzó a moverse en un mundo donde el talento no bastaba, porque también hacía falta disciplina, constancia y una capacidad enorme para crecer bajo la mirada de los demás. Mientras otras niñas apenas descubrían lo que querían ser, ella ya estaba dando sus primeros pasos en una industria que exige madurez incluso antes de tiempo. Su entrada al medio artístico no fue un accidente ni una aventura pasajera. Fue el inicio de una formación intensa, de una vida marcada por castings, personajes, aprendizajes y sacrificios silenciosos. Desde sus primeros trabajos quedó claro que no era una presencia común. Había algo en ella que conectaba con el público, una mezcla de dulzura, firmeza y autenticidad que lograba atravesar la pantalla. Esa conexión temprana fue abriéndole puertas y al mismo tiempo fue colocándole una responsabilidad inmensa sobre los hombros. Con los años, Adamari dejó de ser una promesa para convertirse en una actriz sólida. Su nombre empezó a circular con fuerza en producciones cada vez más importantes, y su presencia en las telenovelas comenzó a consolidar una relación muy especial con la audiencia. No era solamente una intérprete correcta, era una actriz capaz de generar cercanía, de transmitir emoción y de sostener personajes que dejaban huella. Esa cualidad la fue empujando hacia escenarios más grandes, hacia proyectos más exigentes y hacia una notoriedad que ya no podía pasar desapercibida. Entonces llegaron títulos que marcaron una época: Camila Locura, de Amor, Amigas y Rivales, Gata Salvaje. Cada una de esas producciones fue ampliando su impacto y fortaleciendo su imagen pública.
El público ya no veía en ella a una actriz más dentro del reparto. Veía a una mujer que tenía presencia, carácter y una identidad propia dentro de una industria ferozmente competitiva. Su carrera comenzó a adquirir peso internacional y con ello también aumentó la presión por mantenerse siempre a la altura. Ese ascenso, sin embargo, no fue un cuento de hadas. Mientras más crecía su fama, más se estrechaba el margen para equivocarse. La televisión convierte el éxito en vitrina, pero también en prisión. Una actriz querida debe ser convincente en pantalla, impecable, ante la prensa, amable con el público, y resistente frente al desgaste interno que provoca vivir siempre expuesta. Adamari empezó a conocer esa otra cara del reconocimiento, la que no aparece en los titulares de triunfo, la que se siente al final del día, cuando se apagan las luces y queda el cansancio acumulado. Aún así, siguió avanzando. Su carrera no solo se sostenía, se expandía. Ya no era la niña talentosa de Puerto Rico. Era una figura respetada. Una mujer que había conquistado espacios a base de trabajo constante y que había logrado algo muy difícil en el mundo del espectáculo, que el público sintiera que la conocía. Y justamente ahí, en ese momento en que parecía tenerlo todo bajo control, cuando su imagen era sinónimo de éxito, cercanía y estabilidad, la vida empezó a preparar el golpe que cambiaría todo para siempre. El momento que partió la vida de Adamari López en dos no llegó con escándalos, ni con titulares de romance, ni con la euforia de la fama. Llegó con una palabra capaz de paralizarlo todo: cáncer. En 2005, cuando su carrera seguía siendo sinónimo de éxito y su rostro ya era uno de los más reconocidos del espectáculo hispano, Adamari recibió el diagnóstico que cambiaría para siempre su relación con el cuerpo, con el tiempo y con la propia idea de futuro. Hasta entonces, el público veía a una mujer triunfadora, una actriz consolidada, una figura cercana, alegre, aparentemente invulnerable. Pero la enfermedad no distingue fama, prestigio ni cariño popular. En cuestión de días, la vida que parecía perfectamente estructurada quedó atravesada por el miedo, por los tratamientos, por las decisiones médicas y por una fragilidad que ninguna preparación profesional podía contener. Lo más duro de aquella etapa no fue solo la amenaza física, fue la violencia emocional de comprender que todo podía cambiar de un instante a otro. La rutina dejó de girar en torno a grabaciones, reuniones o proyectos. Ahora giraba alrededor de consultas, procedimientos, recuperación y resistencia. Adamari tuvo que mirar de frente una realidad brutal y aprender a convivir con una incertidumbre que desgasta incluso a las personas más fuertes. Pero en vez de esconderse, decidió convertir esa batalla en una verdad compartida. Esa decisión la acercó aún más al público, porque ya no era solo la actriz admirada de las telenovelas. Era una mujer enfrentando el dolor sin disfraces. Era alguien que aún en medio del miedo se negaba a desaparecer. Esa honestidad transformó su imagen pública. La hizo más humana, más profunda, más poderosa. Ya no inspiraba solo por su éxito, inspiraba por su coraje. La enfermedad también dejó una marca silenciosa que pocas veces se comprende del todo. Quien atraviesa un proceso así no sale siendo la misma persona. Cambia la manera de amar, cambia la manera de confiar, cambia la forma de interpretar la ausencia, el apoyo, la lealtad y la decepción. Adamari no solo estaba luchando por recuperarse físicamente, también estaba reconstruyendo su mundo interior pieza por pieza, mientras intentaba no derrumbarse frente a todos. Aquel periodo la obligó a descubrir una fuerza distinta, no la fuerza brillante de la celebridad que siempre sonríe, sino la fuerza áspera, íntima y agotadora de quien resiste cuando no tiene otra opción. Esa fue la batalla que la redefinió. Y aunque logró salir adelante, la herida que dejó aquel cáncer no terminó en los hospitales.
Siguió viva en su memoria, en su sensibilidad y en la forma en que después enfrentaría las crisis más dolorosas de su vida sentimental. Porque mientras Adamari peleaba por sanar otra parte de su vida, comenzaba a fracturarse lentamente. Y muy pronto, el amor que parecía acompañarla en uno de los momentos más difíciles se convertiría también en una de las fuentes más profundas de dolor. Si hubo un capítulo en la vida de Adamari López que la expuso de una manera brutal ante el público, fue su relación con Luis Fonsi. Durante un tiempo ambos parecían representar una historia de amor que muchos querían creer eterna. Eran dos figuras queridas, dos puertorriqueños admirados, dos rostros exitosos dentro del mundo del espectáculo. Para los seguidores la imagen era poderosa. Amor, fama, complicidad y una promesa de futuro que parecía capaz de resistir cualquier tormenta. La relación fue creciendo bajo la mirada constante de la prensa. Cada aparición juntos alimentaba la idea de una pareja sólida, de esas que parecen destinadas a convertirse en símbolo. Cuando llegó la boda en 2006, el relato se hizo todavía más fuerte. No era solo una unión sentimental, era la consolidación pública de una pareja que había logrado instalarse en el imaginario colectivo como una historia casi perfecta. Y precisamente por eso, lo que vino después resultó tan doloroso, tan comentado y tan difícil de olvidar. Content Reference Visit One Index. Porque detrás de la postal romántica, la realidad ya empezaba a tensarse. La enfermedad de Adamari había alterado el equilibrio de su vida de una manera profunda. El dolor físico, el desgaste emocional y la necesidad de sentirse sostenida volvieron mucho más exigente cualquier vínculo afectivo. Lo que desde fuera podía verse como una historia de amor resistente, desde dentro cargaba un peso que muy pocos podían comprender de verdad. El matrimonio no solo tenía que sobrevivir a la fama, también tenía que soportar el impacto de una crisis humana devastadora. Esa presión fue dejando grietas, lentamente al principio, después de forma irreversible. Cuando llegó la separación, el golpe fue enorme. No solo porque se trataba del final de un matrimonio famoso, sino porque el contexto convirtió la ruptura en algo todavía más áspero. Para el público la pregunta no era solo por qué habían terminado. La pregunta era, ¿qué había ocurrido realmente detrás de una historia que durante tanto tiempo fue presentada como firme y ejemplar? Y ahí comenzó una etapa especialmente dura para Adamari, porque además de cargar con su dolor personal, tuvo que enfrentar el ruido de los rumores, la curiosidad de los medios y la necesidad de recomponerse mientras millones observaban. Content Reference Visit 2 Index. Con el paso del tiempo, la ruptura dejó de ser solo una noticia de entretenimiento y se convirtió en una herida con eco emocional. Adamari narró su versión desde el dolor de quien sintió que una parte esencial de su vida se había quebrado. Luis Fonsi, por su lado, rechazó públicamente algunas de esas afirmaciones años más tarde. Ese choque de versiones impidió que el episodio se cerrara de forma simple. No hubo una salida limpia. No hubo un final sin tensión. No hubo un acuerdo emocional capaz de apagar del todo el interés público. Quedó una cicatriz. Y como ocurre con las cicatrices verdaderas, siguió visible incluso cuando ambos ya habían intentado seguir adelante. Content Reference Visit Index. Sin embargo, lo más importante de ese capítulo no fue el escándalo. Fue la transformación que provocó en Adamari. Después de haber enfrentado una enfermedad que puso en juego su vida, también tuvo que sobrevivir al derrumbe de una relación que había ocupado el centro de su mundo afectivo. Y aún así, no se borró. No se escondió para siempre. No permitió que esa caída definiera todo su destino. La mujer que salió de esa ruptura ya no era la misma actriz que había entrado en ella. Era alguien más herida, sí,
pero también más consciente de lo que cuesta reconstruirse cuando el corazón se rompe a plena luz del día. Lo más duro todavía no era visible del todo, porque después del final, con Luis Fonsi Adamari, no solo tendría que recomponer su imagen y su estabilidad emocional, también tendría que aprender a abrir otra vez la puerta, al amor confiar de nuevo, y descubrir si todavía era posible construir un hogar después de haber sobrevivido a tantas pérdidas. Después de una ruptura que la dejó emocionalmente expuesta ante millones de personas, la vida de Adamari López entró en una etapa distinta. Ya no se trataba solo de sobrevivir al dolor ni de resistir el peso de la opinión pública. Ahora tenía que volver a creer, volver a abrir el corazón, volver a imaginar que todavía era posible construir algo estable después de haber atravesado una enfermedad devastadora y el final de un matrimonio que durante años había sido observado como un símbolo. Fue entonces cuando apareció Tony Costa. Su llegada representó para Adamari una oportunidad inesperada de empezar de nuevo, pero no desde la ingenuidad, sino desde la experiencia. Ella ya no era la mujer que alguna vez había confiado sin cicatrices. Era alguien que había aprendido a leer el dolor, a desconfiar del exceso de perfección y a entender que el amor no se sostiene con imágenes bonitas, sino con presencia, paciencia y verdad. Precisamente por eso, esta nueva relación tuvo un significado especial. No era una fantasía, era un intento real de reconstrucción. Con el tiempo, la relación se consolidó y la vida empezó a mostrarle a Adamari una recompensa que había deseado profundamente: la maternidad. El nacimiento de Alaya transformó su historia de una manera radical. No fue solo la llegada de una hija, fue la llegada de un nuevo centro emocional, de una razón más honda para seguir adelante, de un vínculo capaz de reorganizar prioridades heridas y esperanzas. En Alaya, Adamari no solo encontró ternura, encontró propósito, encontró una fuerza distinta. Encontró una manera de mirar el futuro sin quedarse atrapada en todo lo que había perdido. La imagen pública de Adamari también cambió en esa etapa. El público ya no veía únicamente a la actriz que había sufrido una enfermedad dura y una ruptura mediática. Ahora veía a una mujer que había conseguido rehacer su vida, formar una familia y asumir la maternidad con una intensidad que conectaba de inmediato con miles de personas. Había algo profundamente poderoso en esa transformación. Parecía la prueba de que después del golpe más duro, todavía se podía volver a levantar una casa interior. Pero la vida rara vez concede estabilidad permanente. Incluso en medio de esa etapa luminosa, Adamari seguía siendo una mujer marcada por la historia, por la exposición mediática y por el enorme desgaste que produce vivir bajo observación constante. La maternidad le dio raíces, sí, pero también le dio una responsabilidad inmensa. Ya no se trataba solo de su bienestar. Ahora había una hija creciendo a su lado, mirándola, necesitándola, convirtiéndose en el centro absoluto de cada decisión. Cuando la relación con Tony Costa comenzó a fracturarse, el impacto fue distinto al de su ruptura anterior. Esta vez, no se rompía solo una historia de pareja. También se alteraba una estructura familiar, una rutina emocional, una promesa de estabilidad construida alrededor de una niña. El dolor adquirió una dimensión más compleja. Ya no era únicamente el duelo de una mujer herida por el amor. Era también la preocupación de una madre obligada a sostener el equilibrio de su hija mientras intentaba mantener el suyo. Y sin embargo, otra vez Adamari no desapareció. Otra vez eligió avanzar, con más cautela, con más cansancio, con más conciencia de todo lo que cuesta sostener una vida pública, mientras por dentro se reorganizan los escombros. La gran diferencia es que en esta etapa ya no luchaba solo por ella, luchaba por Alaya, luchaba por convertirse en un refugio firme para su hija
incluso cuando su propio mundo volvía a moverse. Ahí fue donde comenzó una nueva versión de Adamari. No la versión construida para agradar a todos, no la imagen de perfección que exige el espectáculo, sino una mujer más real, más centrada en su hija, más atenta a su bienestar interior y menos dispuesta a sacrificarlo todo para sostener apariencias. Esa transformación no fue inmediata ni sencilla, pero fue profunda, y preparó el terreno para el capítulo más maduro de su vida, uno en el que el verdadero desafío ya no sería enamorarse ni triunfar, sino aprender a vivir con verdad frente al espejo y frente al mundo. Hoy mirar la historia de Adamari López es entender que su verdadero triunfo no está solo en haber sido actriz presentadora o figura querida de la televisión hispana. Su verdadero triunfo está en haber atravesado etapas que pudieron quebrarla por completo, y aún así, seguir en pie no como una mujer perfecta, sino como una mujer consciente de sus heridas, de sus límites y de su propia transformación. Durante mucho tiempo, el mundo del espectáculo exigió de ella una imagen impecable, sonrisa lista, energía constante, cercanía absoluta, fortaleza visible. Pero la vida se encargó de demostrarle que ninguna persona puede sostener para siempre un personaje sin pagar un precio emocional. Y justamente por eso el capítulo más importante de Adamari no es el del brillo inicial, ni siquiera el de la fama consolidada. Es este, el de la mujer que aprendió a dejar de vivir solo para responder a las expectativas ajenas. Con el paso de los años, Adamari empezó a mostrarse de una manera distinta, más natural, más serena, más interesada en la verdad que en la perfección. Esa evolución no surgió de la comodidad, surgió del desgaste, del dolor del aprendizaje y de la necesidad de reencontrarse después de haber pasado por demasiadas pruebas. Ya no era la joven actriz que apenas comenzaba a abrirse camino. Ya no era la mujer golpeada por una enfermedad que cambió su destino. Ya no era solo la figura pública marcada por dos rupturas sentimentales muy comentadas. Era alguien que había reunido todas esas versiones de sí misma para construir una identidad más madura. También en lo profesional, comenzó una nueva etapa. Lejos de desaparecer, Adamari siguió avanzando, explorando nuevos formatos, nuevos espacios y nuevas maneras de conectar con su audiencia. Pero el sentido de esa presencia parecía distinto. Ya no se trataba únicamente de estar vigente. Se trataba de estar en paz con la persona que había llegado a ser. Ese matiz cambia todo porque una carrera puede sostenerse por fama, pero una vida solo se sostiene de verdad cuando la persona aprende a habitarse sin miedo. En el centro de esa nueva versión sigue estando Alaya. La maternidad no fue para Adamari un detalle dentro de su biografía. Fue una reorganización completa de su mundo. Su hija se convirtió en el punto desde el cual mirar el presente, corregir prioridades y entender que la vida no siempre pide grandeza visible. A veces pide presencia, a veces pide ternura, a veces pide simplemente estar. Y eso es lo que vuelve tan poderosa la historia de Adamari López. No es una historia sobre una estrella intocable. Es una historia sobre una mujer que cayó, resistió, volvió a amar, volvió a perder, volvió a levantarse y entendió que la valentía no siempre consiste en seguir corriendo. A veces consiste en detenerse, mirarse de frente y aceptar que también hay fuerza en mostrarse humana. Por eso cuando hoy el público mira a Adamari, ya no ve solamente a una celebridad que sobrevivió al paso del tiempo. Ve a una mujer que logró algo todavía más difícil: convertir el dolor en conciencia, convertir la exposición en experiencia, convertir las cicatrices en una forma más honesta de existir. Y quizás ahí está la verdad final de toda esta historia. Adamari López no venció porque nunca cayera. Venció porque después de cada golpe encontró la manera de reconstruirse
sin dejar de ser ella misma.